Vamos a hacer un pequeño repaso. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso. Ahí está. Este es. Este es. Bien. Bueno, ya es muy sabido, jóvenes también, ¿no? Que uno de los problemas de la gastritis, una de las causas es obviamente el consumo de ciertos medicamentos como los AINES, ¿no es cierto? Los AINES van a bloquear las ciclooxigenasas, ¿no? Tanto la 1 y la 2, y la 1 es muy importante para nosotros porque la ciclooxigenasa 1 se encarga de sintetizar prostaglandinas, que estas prostaglandinas son beneficiosas para nosotros. No se olviden, porque es pregunta de examen esto, joven. La ciclooxigenasa 1 se encarga de sintetizar prostaglandinas, ¿sí? Miren, como ven acá, ven. La ciclooxigenasa 1, ¿sí? Voy a anotar acá. Miren, la ciclooxigenasa 1, ojo, pregunta de examen, la ciclooxigenasa 1 se encarga de sintetizar prostaglandinas, ¿ve? Que son beneficiosas para nosotros, ¿no? Por ejemplo, miren lo que hace esta prostaglandina, ¿ve? Forman capas de moco y bicarbonato, protegen la mucosa gástrica, sintetizan bicarbonato para proteger la mucosa gástrica. Miren qué interesante es la función, ¿no? La función de esta ciclooxigenasa. Esta ciclooxigenasa 1, ¿no? Forma prostaglandinas, que esta prostaglandina a su vez forma capas de moco y bicarbonato. Miren, qué interesante. Y esta ciclooxigenasa 2 también forma prostaglandinas, pero son las responsables de causar el dolor, inflamación y ferir todo, ¿no? Todo el problema. Entonces, cuando tú tomas un AINES, el AINES elimina la 2 y también elimina la 1. Por un lado, te está aliviando la fiebre, dolor, inflamación, pero por otro lado, te está produciendo o está ocasionando que el sistema digestivo se quede desprotegido porque ya no hay quien pueda sintetizar moco y bicarbonato. ¿Se entendió esa parte? Bien. Entonces ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Un segundo, por favor. Ya. ¿No? Vamos a las patologías, ¿no? Todas las patologías digestivas, obviamente, que afectan a intestinos, ¿no? Y pueden ser ocasionadas por bacterias, parásitos, virus y alimentos, ¿no? Bien. La gastritis ya hemos hablado, pues es la inflamación de la mucosa gástrica, ¿no es cierto? Ahí están todas las partes del estómago. Muchas veces la úlcera también se grafica en alguna parte específica, ¿no? del estómago. La gastritis puede ser aguda, puede ser crónica, ¿no? Cuando es aguda, es una inflamación de la mucosa gástrica de manera puntual, y cuando es crónica, obviamente pasa de manera gradual y por más tiempo, ¿no? Hay gastritis, la gastritis de tipo A, tipo B, tipo C, ¿no? La tipo A es una gastritis autoinmune, con el 5% de los casos, es la gastritis crónica más frecuente, afecta principalmente al cuerpo del estómago, el fundus, ¿no es cierto? La gastritis tipo B es bacteriana, con el 85% de los casos, es la más común de la gastritis crónica, por lo general está causada por la bacteria Helicobacter pylori, ¿no es cierto? La gastritis tipo C, un segundito, ya. La gastritis tipo C es el 10% de los casos debido a medicamentos, por ejemplo, antiinflamatorios, no esteroideos, como los AINES, ¿no? O por la bilis que refluye del intestino delgado al estómago, ¿no es cierto? Principalmente afecta al píloro y al píloro, efectivamente, ¿no? Bien. ¿Cuáles son las causas? Las causas de... Un segundo, porque no veo esto. Ya. ¿Cuáles son las causas? ¿No? Ciertos medicamentos como los AINES, hemos analizado, el consumo de alcohol, por Helicobacter pylori, por comer alimentos picantes, por alcohol, por fumar, ¿no? El reflujo de la bilis hacia el estómago, consumo de cocaína, ingerir o beber sustancias corrosivas, ¿no? El estrés, ¿no? Un traumatismo, también una enfermedad repentina y grave como una cirugía, insuficiencia renal o el hecho de estar en un respirador puede causar gastritis, ¿no? Estas son todas las, ¿no? Todas, digamos, la etiología del problema de la gastritis. Entonces, aquí tenemos lo más común, alimentos, ¿no? Un segundo. Aquí está. Desórdenes en cuanto a los alimentos. Aquí hay dos aspectos con la alimentación. A veces no consumimos los alimentos a la hora adecuada. Y también la ingesta de alimentos ricos en carbohidratos, en azúcares, ¿no? En alimentos copiosos,
alimentos que tienen muchos químicos, muchos preservantes, ¿no? Entonces, esto es un factor también, ¿no? O una etiología en la gastritis, la Helicobacter pylori, una bacteria, ¿no? Tomar medicamentos como los AINES y obviamente el estrés, ¿no? ¿Se dan cuenta? Miren todo lo que me puede ocasionar un problema de gastritis, jóvenes. Bien, los síntomas son dolor en la boca del estómago, en el epigastro, ¿no? Llamado técnicamente, hay eructos, en algunos casos hay hemorragia abdominal, náuseas, vómitos, sensación de ¿ah? A veces sucede eso. Sensación, gases, ¿no? Estómago, sensación del estómago elevado, sangre en el vómito y en las heces es una señal de que el revestimiento del estómago puede estar sangrando. O sea, ya estamos hablando de una úlcera, ¿no? Entonces, estas son las manifestaciones clínicas más, digamos, predominantes, clásicas, frecuentes, claro, de estómago, la formación de gases, estómago elevado, eruptos, ¿no? Náuseas, vómitos, la sensación de estar lleno, ¿no? Entonces son síntomas clásicos de un problema de gastritis. Bien. Para el diagnóstico, obviamente, hay que hacer pruebas para la detección del Helicobacter pylori. Puede detectarse en un análisis de sangre, en un análisis de heces o mediante la prueba de aliento, ¿no? Una endoscopía, pues, también es una prueba muy clásica, ¿no? Que se realiza para el diagnóstico de este cuadro clínico, ¿no? La radiografía del aparato digestivo superior también, ¿no? Un segundo, por favor, que algunos están. Bueno, yo creo que ya no voy a permitir el ingreso ya. Ya ven. Radiografía del aparato superior digestivo, a veces llamada estudio de deglución, ¿no? Con vario, por ejemplo, o series gastrointestinales superiores, ¿no? Entonces, estas son las diferentes pruebas que se realizan para detectar el problema de la gastritis, ¿no? Esta es una de las gastritis más común, la gastritis por Helicobacter pylori, ¿no? Es precursora del adenocarcinoma, ¿no? Obvio, porque si es que esta no la tratamos, esto no puede conllevar a un problema de cáncer, ¿no? A un problema de cáncer. Y bueno, y ahí estamos hablando de una cosa más seria, bueno. Y se compromete principalmente el antro, pero puede tomar todo el estómago o estar confinada en el fondo, ¿no? Por eso es necesaria múltiples biopsias para el diagnóstico, ¿no? Y hay muchísimos casos digamos, de pacientes con gastritis que son por Helicobacter pylori, ¿no? Es muy común, es muy común. Bien. El 80% de pacientes, el 80% de pacientes de América Latina mayores de 20 años viven con el Helicobacter pylori, ¿no? Sin tener dolencias o malestar alguno. Apenas el 2 al 5% tendrían problemas con la bacteria. Generalmente se lo adquiere de niño en los juegos con la tierra o cuando se comparte chupetes con los compañeros, entre otras cosas, ¿no? El Helicobacter no es como una ameba que sale con la disposición. El Helicobacter llega y se queda y lo tendremos durante toda la vida, ¿no? Ese es muy cierto. Está presente también en los alimentos. Muchas veces cuando el paciente tiene reflujo, o sea, vamos a suponer que tiene una gastritis por el Helicobacter pylori, ¿no? Y tiene reflujo, muchas veces esa bacteria puede habitar también en la cavidad bucal producto del reflujo. Las complicaciones de esta gastritis tenemos hemorragia digestiva, una anemia perniciosa, una perforación, una úlcera, aumento del cáncer gástrico, ¿no? Y obviamente pues una herida, una llaga, úlceras, ¿no? Bien. Estos son los tratamientos farmacológicos. Segundo para sellar esto. No me deja ver esta. Bien. Tenemos ahí los tratamientos farmacológicos, lo que hemos analizado, ¿no? Tenemos los antiácidos, que es el bicarbonato, el oxaloaluminio, el magnesio, ¿no? Los antisecretores, que son, que evitan la hipersecreción gástrica, ¿no? Tenemos la ranitidina, ¿no es cierto? Los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, ¿no? Algunos bloqueadores muscarínicos también, que ya no se utilizan mucho en realidad, más son los que les he mencionado.
Y los protectores de la mucosa gástrica, ¿no? Los protectores de la mucosa gástrica. Ahí tenemos el sucralfato, ¿no? El azoxalicilato de bismuto y el misoprostol, ¿no? Eso es lo que les he mencionado. Esos son los medicamentos o el esquema farmacológico en un problema de gastritis, ¿no? El tratamiento no farmacológico, tenemos ahí ingestas pequeñas de alimentos, no acostarse hasta 2 o 3 horas después de haber comido. Miren, qué interesante es esa indicación. Siempre hay que elevar la cabecera de la cama, reducir el consumo de grasas, disminuir la ingesta de café, disminuir la ingesta de alcohol y bebidas gasificadas, disminuir la ingesta de chocolate, dejar de fumar, reducir los AINES, y algo que también les he comentado, hay que reducir el tema del azúcar. El azúcar. Muy bien, voy a dejar de compartir, joven, para dar un segundo enlace, ¿sí? Y después dejar de grabar para dar un segundo enlace. ¿Ya, jóvenes?